En Proverbios capítulo 29, versículo 2, la Escritura dice: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Hay una realidad que no podemos negar, y es que cuando los impíos, cuando el no creyente, cuando el no convertido gobierna una nación, por el hecho de que va a tomar sus decisiones en base a los principios contrarios a la Escritura, a los principios contrarios al reino de Dios, sus decisiones van a terminar en calamidad y sufrimiento de aquellos que son gobernados por ellos. Y por eso es que una pregunta muy válida y que nos hacemos nosotros en diferentes momentos y según el contexto que estemos viviendo, es ¿qué hacer cuando se sufre por la corrupción que hay en nuestra nación? ¿Qué hacer cuando hay corrupción en las diferentes esferas que componen una cultura? Por ejemplo, en la esfera económica, legislativa, judicial, educacional. ¿Qué deben de hacer los creyentes? ¿Qué deben de hacer los cristianos cuando los gobernantes de una nación tienen una corrupción moral y a través de su corrupción moral están destruyendo las bases morales, espirituales, familiares de un país? ¿Qué hacer? Eso es lo que responde específicamente el Salmo 11. El Salmo 11 que vamos a ver nosotros este día es un salmo impresionante, porque en pocos versículos nos enseña una verdad trascendental para los pueblos. Responde la pregunta: ¿qué deben de hacer los justos cuando son gobernados por gobernantes corruptos? Cuando la anarquía es la que se establece en una nación. Este salmo está compuesto de dos grandes partes. La primera parte del salmo habla de la tentación que los justos experimentan cuando su vida es amenazada por decisiones insensatas tomadas por corruptos que les gobiernan. Y en segundo lugar, el salmo habla de por qué los creyentes bajo esa amenaza al final deben de terminar confiando en su Señor y refugiándose en Él delante de estas amenazas de corrupción todo el tiempo. Así que vamos a ver estas dos grandes partes en un hermoso salmo como lo es el Salmo 11. El Salmo 11 es un salmo de confianza, es un salmo que a la vez es imprecatorio. Las imprecaciones en la Biblia son comunes. Las imprecaciones es cuando, en este caso, el salmista, tal vez no lo vemos aquí como una petición, pero en diferentes salmos el salmista le pide a Dios que haga algo en contra de sus enemigos. Esa es una imprecación. Entonces, este es un salmo imprecatorio y a la vez es de suma confianza en Dios. Entonces, dice la primera parte: los que se refugian en el Señor están bajo amenaza, que es la primera parte del salmo. Vamos a ver el versículo 1, dice así: Para el director del coro, Salmo de David. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? David comienza este salmo sin ninguna introducción. David comienza el salmo hablando una verdad. Él dice: en el Señor me refugio. Y lo impresionante es que el verbo que vemos aquí en esta frase está en un tiempo presente y es continuo. David está diciendo que él en todo tiempo y siempre, él precisamente se refugia en el Señor, su Salvador y su Redentor. Cuando habla del Señor, está hablando del Dios Redentor de Israel, de aquel que lo rescató de Egipto, de aquel por el cual celebraron la Pascua, aquel que los rescató por la sangre puesta en los dinteles, es decir, el Dios Redentor. Dice: en ese Dios Redentor, en ese Dios del pacto, que Él me ha salvado, en Él yo me refugio. Y diciendo eso, entonces, viene y ahora se sorprende David. Y se sorprende de que le estén aconsejando que es mejor huir cual ave lo hace, a quedarse en su propia nación, en su propio reino. Y es que es impresionante porque lo que está haciendo David, él está haciendo una pregunta que le sorprende a él. Él dice: por cuanto yo me refugio en el Señor, ¿cómo se les ocurre a ustedes decirme que debo de huir de este reino? Como que si yo fuera un ave, un pájaro despavorido. Y él le ocupa la figura de un ave, de un pájaro, que yo no sé si usted ha visto las palomitas. Si hay una palomita ahí en la calle y usted pasa en medio,
¿En qué dirección toman las palomas, por ejemplo, cuando vuelan? ¿Ah? Toman exacto, cualquiera. Eso es lo que está diciendo el salmista. Lo que está diciendo David, lo que a él le sorprende, es que si él se refugia en el Señor, porque los justos nos refugiamos en el Señor, ese es el sentido de David, a él le sorprende que los que lo están aconsejando, sus consejeros, le están diciendo que debe de comportarse como un ave, salir huyendo sin dirección alguna. Porque resulta que la palabra huir en hebreo es sin rumbo y sin dirección. Es decir, es salir desesperadamente huyendo por miedo, mas no por fe. Así que David se sorprende porque esa no es la actitud normal de un justo. La actitud normal de un justo es enfrentar, es soportar, es refugiarse en el Señor. Si no, no hubieran mártires, nunca hubieran mártires, si la respuesta fuera la huida siempre. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué los consejeros de David le estaban aconsejando esto? ¿Qué estaba pasando en la vida de David para que a él le dijeran, mira, huye, mejor vete a buscar el sueño americano en los Estados Unidos, David? ¿Qué estaba ocurriendo para que le dieran este consejo? Versículo 2. Porque he aquí, los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. David reconoce que los impíos, los malos, los no creyentes, están planeando atacar en lo oculto a los creyentes, a los justos. En otras palabras, David no ignora la gran guerra escatológica que nosotros vemos desde Génesis 3. Una de las cosas que nosotros vemos hoy en día, nosotros los cristianos, es que siempre los hijos del diablo atacan a los hijos de Dios, siempre. Pero eso es porque Dios lo estableció así en Génesis 3. Cuando el hombre peca y Dios da la maldición sobre la serpiente, Él dice de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que Él, antes de eso, le mordería ¿el qué? El calcañar. Si usted se da cuenta, Dios establece una guerra. Dios es el que lo hace. No es que Satanás se inventó y voy a luchar. Si usted se da cuenta, la guerra ni siquiera es de poder a poder, porque Satanás no tiene ningún poder contra Dios. Dios establece la guerra y establece que no es de poder, sino que es una guerra escatológica de un cumplimiento futuro. Dios dice, va a haber una pugna entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le morderás el calcañar, pero él va a terminar aplastándote la cabeza. Y a partir de ese momento se genera una enemistad. Por lo tanto, los hijos del diablo siempre van a atacar a los hijos de Dios. Y por esa razón usted ve que Israel en el Antiguo Testamento sufre, porque Satanás lo que siempre buscó en el Antiguo Testamento es que no naciera la simiente. Porque la simiente terminaría ¿qué? Aplastándole la cabeza. Y por eso hace sufrir al pueblo y que peque todo el tiempo, para poder eliminar la sucesión o el pase de la simiente de una generación a otra. Por eso es que iba detrás de David. Por eso es que fue detrás de Abraham. Por eso es que fue detrás de Jacob. Después de Judá y así sucesivamente. Porque él sabe que la simiente le iba a aplastar la cabeza. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque David está reconociendo que él no ignora que hay una guerra real. Pero él mismo, no ignorando esto, él dice, ¿por qué me aconsejan huir? Ahora bien, ¿qué es lo que estaba enfrentando particularmente David? Nosotros a simple vista no lo podemos ver. Pero qué interesante es cuando en la Septuaginta, que es, recuerden ustedes que antes del nacimiento de Jesús, hubieron 70 hombres judíos que tradujeron lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, originalmente escrito en hebreo. Ellos lo tradujeron en aquel entonces al griego, porque era el idioma que todos los judíos hablaban en aquel momento. A ese libro, a esa traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento se le llama la Septuaginta. En la Septuaginta hay muchas notas importantes porque nos dice cómo los judíos interpretaban estos textos antiguos. Entonces, es interesante que en este salmo hay un sobrescrito en la Septuaginta. Y ellos ponen, este salmo David lo compuso
cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Y eso da una luz bien fuerte de cómo pudiera entonces ser interpretado este salmo muy fuertemente. En otras palabras, lo que David estaba enfrentando aquí es que él estaba siendo tentado a huir hacia los montes, huir, es decir, salir del reino de Saúl, salir del reino, porque su gobernante o el gobernante de esta nación, de este reinado, estaba destruyendo la moral, la espiritualidad, las leyes justas de la sociedad. Es impresionante que en el versículo 2 lo que está comenzando a gestarse es que el sufrimiento de las personas que estaban en este entonces, en este salmo, no era un sufrimiento por enfermedades. Era sufrimiento porque los gobernantes de ese momento eran corruptos. La anarquía gobernaba. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el gobernante estaba abusando de su poder. Y eso lo comprobamos con el siguiente versículo. El siguiente versículo es el corazón y la clave de todo el salmo. Entonces, ¿por qué David estaba siendo tentado a huir? ¿Qué estaba enfrentando? Él responde en el versículo 3 también. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y esta palabra fundamento es importante porque la palabra fundamento es una figura pero muy fuerte en el Antiguo Testamento que se refiere casi siempre a las costumbres, las leyes y las formas de vida que construyen una cultura en una sociedad. La palabra fundamento siempre apunta a una sociedad, a los fundamentos de la cultura. Entonces lo que David está diciendo es lo siguiente: si lo que construye una cultura, si las leyes de una sociedad están siendo destruidas, si la vida justa está siendo destruida por los corruptos que gobiernan, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué tiene que hacer el justo? Y esa es la gran pregunta que aquí hace el Salmo. El Salmo está preguntando que si los fundamentos sociales de una nación, si los fundamentos espirituales de una nación, si los fundamentos de justicia para que haya orden en una nación, si los fundamentos económicos de una nación están siendo destruidos de tal manera que ni siquiera las pensiones se pueden pagar, si los fundamentos de una nación están siendo destruidos por corruptos que gobiernan, ¿qué deben de hacer los creyentes? La pregunta que está haciendo el Salmo. Ante la corrupción de los gobernantes, ante la anarquía de los legisladores, ¿qué debe de hacer el creyente? Y hay que saber entender la pregunta que está haciendo David. David no está diciendo qué hacer mientras tú puedas hacer algo. No. La pregunta es qué hacer, qué debe de hacer el justo cuando él en su fuerza ya no puede hacer nada contra eso. En otras palabras, ¿qué puede hacer el creyente cuando ya la corrupción ya está establecida y tú ya no la puedes evitar con tus fuerzas? Ya no puedes hacer nada. Para que veas la aplicación de esto que estamos hablando, ¿qué hacer cuando tu matrimonio ya perdió los fundamentos totales que constituyen un verdadero matrimonio ante Dios? La pregunta no es mientras está pasando, no, la pregunta es ¿qué sucede cuando ya todo está quebrado? ¿Qué debe de hacer el justo? ¿Qué debe de hacer el cristiano? Esa es la pregunta. ¿Qué deben de hacer los creyentes de una nación cuando su nación ya no hay paz, ya no hay justicia? ¿Qué hacer cuando tú ya no puedes hacer nada contra los corruptos? Esa es la pregunta del Salmo. ¿Qué hacer? Nosotros sabemos por el mismo Salmo, por cómo comienza, David dice, no debo de huir. No, yo no voy a dejar mi país. ¿Qué? ¿Yo huir? No. Y también sabemos por el mismo Salmo que no hay que asesinarlos. Porque aparte de que es pecado, eso es obviamente un crimen. Te vuelves peor que ellos.
Así que si no podemos tomar las armas y si no podemos huir o no deberíamos huir, porque somos creyentes y tenemos el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer los justos cuando la anarquía está desangrando el país donde ellos viven? La respuesta la da versículo 4 al 6, el salmista. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. ¿Qué debe de hacer el justo cuando su voz ha sido acallada en la sociedad por la anarquía? Lo que debe de hacer es confiar en Dios, quien es su refugio. Confiar en Dios. ¿Y confiar en qué, pastor? En que Él va a hacer justicia. Que Él va a proteger a su pueblo y va a hacer justicia contra los corruptos. Pero Dios, no nosotros. Y esta es una respuesta muy dura al cristiano. Porque más aquellos que tenemos una carne pecaminosa de justicia propia, nosotros quisiéramos hacer justicia propia. Y que Dios nos diga que solo tenemos que confiar en Él, es un balde de agua fría a nuestra carne. Pero lo que dice la Escritura, confía en Dios. ¿Confía en qué? En que Él va a hacer justicia. Que Él va a haber un día que a ti, al pueblo de Dios, lo va a proteger de tal manera que Él va a enfrentar y se va a vengar de los corruptos que lo hicieron sufrir a su pueblo. Pero mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Esperar, confiar en Dios y soportar la prueba. Y entonces viene aquí el rey David y en estos versículos él da 3 razones muy claras por las cuales hay que confiar en Dios. Y hay que hacer de Dios nuestro refugio. 3 razones. La primera, él dice, porque el Señor está en su santo trono. Es decir, ¿por qué hay que confiar en Dios? Porque Dios reina. Porque Dios reina. Simplemente, versículo 4 dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está ¿en dónde? En los cielos. ¿Qué está hablando el salmista? El salmista está diciendo que aunque en su reinado hay un rey anárquico, hay un abusador en el poder, en el cielo no. Por lo tanto, si Dios al día de ahora, Él reina, todavía hay esperanza de justicia en la tierra, porque Dios reina. Lo que está diciendo David es que hay algo más allá de lo que nuestros ojos ven en la tierra, y es el gobierno de Dios en el cielo. Y Él es un Dios justo, y desde el trono Él está arriba gobernando, y ese gobierno un día lo va a manifestar en la tierra, y Él va a hacer justicia en la tierra. Es impresionante lo que está diciendo David. Es lo mismo que Jesús nos enseñó a orar a nosotros todos los días con la oración del Padre Nuestro. Es lo mismo. Jesús nos enseñó que teníamos que orar así: Padre Nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos. ¿Y en dónde tiene el trono aquí, dice el Salmo? En los cielos. Número 1, santificado sea tu nombre. Número 2, venga ¿qué? Porque ¿dónde Él ya está gobernando? En los cielos. Venga tu reino. Luego ¿qué dice? Hágase tu voluntad. ¿A dónde? Que no se está haciendo o que no se hace siempre, pero ¿dónde sí se está haciendo? Como en el cielo ya se hace. Salmo 11. Es lo que está haciendo David. David dice, ¿por qué me dicen que yo tengo que huir, aunque hay gobernantes corruptos, si en el cielo no hay corrupción? Y mi Redentor, Él reina desde los cielos. ¿Por qué me dicen eso? ¿Entienden ustedes? La confianza de David estaba plena en el Señor. ¿Por qué? Y terminando de leer el versículo, porque desde su trono, dice la Escritura, Dios que reina, pero sus ojos ¿qué? Contemplan y sus párpados examinan ¿el qué? A los hijos de los hombres. Es decir que, porque Dios es rey, Él está observando y está examinando a cada ser humano, incluyéndote a ti
e incluyéndome a mí. La pregunta es, ¿qué está examinando Dios? Y vamos a la segunda razón por la cual David dice que hay que confiar en el Señor. La primera es porque Dios, ¿qué? Reina. La segunda, porque Él aborrece al violento. Lo que dice el versículo 4 y 5 dice así. Una vez más, el 4 y el 5 juntos dice: El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. ¿Qué hace? Sus ojos contemplan. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Y qué está examinando? El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Es decir, que el Señor está probando a la vez ¿a quiénes? ¿Tanto a quién? Al justo como a quién, al impío. Y en ambos, ¿qué está probando? Está observando quién hace qué, quién ama qué. La violencia, la venganza. Lo que Dios está diciendo es que el Señor está probando bajo una anarquía ya establecida, bajo un gobierno corrupto. Dios, ocupando esa corrupción, está probando tanto a los que sufren como a los corruptos. A ambos los está probando. Al justo para fortalecer su fe y confirmar su llamamiento como creyente. Y al injusto para evidenciar su injusticia y así Dios ser justo en el castigo que pronto va a traer sobre ellos. Es impresionante lo que está diciendo David. David lo que está diciendo es lo siguiente: Dios es tan justo, pero tan justo, que por eso tú tienes que confiar en Él y yo confío en Él. Porque Él aborrece tanto al malvado y aborrece tanto al que ama la violencia, que yo sé que Él un día va a quitar a este y el pueblo puede vivir un tiempo de paz. No sé si me voy a entender, mi familia. Dios aborrece a los malvados. Lo voy a poner en contexto. Dios aborrece a los corruptos. Es lo que está diciendo el salmista. Dios aborrece a los corruptos. Y por favor, váyase quitando esa idea religiosa de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Hermano, Dios no ama al pecador. Usted lo está leyendo. Dios aborrece al pecador. Él no dice que aborrece la violencia. Claro que la aborrece. Implícitamente lo dice. Pero ¿qué dice textualmente? Que Dios aborrece al que ¿qué? Al que ama. Y aquí la palabra amar es al que se complace en hacer violencia. Él aborrece. Y esta palabra aborrecer es impresionante. Porque la palabra aborrecer en la Biblia es que Él es hostil en contra del que ama la violencia. Aborrecer no solamente es poner en segundo plano. Aborrecer es una acción en contra de algo. Cuando la Biblia dice que Él aborrece al impío, también el Salmo 5 lo dice, usted lo puede buscar. Cuando Él dice que Él aborrece al pecador, es porque Él lo va a enfrentar. Él va a ser hostil con el pecador. Él va a hacer algo contra él. Y entonces, pero esa justicia de Dios se convierte en una esperanza para nosotros los creyentes. Porque resulta que nosotros los justos no amamos la violencia, amamos la justicia. Por eso Dios observa. Y está probando con el mismo hecho llamado corrupción, está probando tanto al justo como al injusto. Al justo de que no vaya a ser violento, que no vaya a tomar venganza. Pero al injusto, Él está esperando que haga lo que Él va a hacer, lo que Él sabe que Él va a hacer: violencia. Violencia en contra de sus redimidos, violencia en contra de su pueblo, para luego Dios ejercer justamente castigo sobre ellos. Es impresionante. Y es que tenemos que entender, hermanos, que en la Biblia las anarquías, es decir, toda clase de injusticia sufrida, las anarquías y las persecuciones son muy a menudo las pruebas, predilectas, o las pruebas más comunes para los justos, para los cristianos y los creyentes en la Biblia. Así que no se extrañe de usted sufrir corrupción, es decir, el dolor por la corrupción o el dolor por la anarquía en nuestro país. Porque en la Biblia la anarquía, las injusticias y las persecuciones a los cristianos son muy a menudo las pruebas que más se hacen para los justos. Y esto es impresionante, porque lo que entonces el salmista está diciendo es que la segunda razón por la cual él confía en Dios y él va a buscar su refugio en Dios, a pesar del ataque de los gobernantes, es porque Dios en su momento, como él sabe que Dios odia al violento, en su momento Dios va a hacer justicia contra el violento.
¿Me doy a entender, mi familia? ¿Y acaso no es lo que vemos en nuestro país, por ejemplo, también algunas veces? Que no son los injustos, que no son los justos los que hacen violencia, son los injustos, y Dios lo está examinando. Dios aborrece al que ama la violencia. Y la confianza de David estaba en esa verdad, en que Dios algún día va a hacer justicia. La pregunta es entonces, ¿cómo Dios va a hacer justicia? Y esta es la tercera razón por la cual David en el Salmo dice que hay que confiar en Dios. ¿Y por qué hay que confiar en Dios en tercer lugar? Porque Dios ciertamente hará llover calamidades encima de los corruptos. Dice así el versículo 6. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Sobre los impíos, no sobre sus hijos, no sobre los hijos de Dios, sobre los impíos, Dios, quien odia al que ama la violencia, hará llover, ¿qué? Carbones encendidos. La frase carbones encendidos acá en esta versión, hermanos, es una interpretación. La palabra real en hebreo es calamidad. Dios hará llover calamidades. Ahora, esa palabra es bien interesante porque el salmista, inspirado por Dios, está haciendo una ironía. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra calamidad, ¿sabe a qué se refiere? A trampas para animales, a trampas para aves. ¿Y dónde está la ironía? Bueno, la ironía está que al inicio del Salmo nosotros vemos que mientras la intención del impío es hacer que los justos salgan huyendo, ¿cuál? Ave, Dios que odia y aborrece al que ama la violencia, Él le pondrá trampas para atraparlos como que ellos fueran aves. Y queda establecida la ironía en este Salmo impresionante. Porque la palabra calamidad aquí es trampas. Trampas de aves. Trampas de animales. Y Dios lo va a hacer. Es decir, David estaba confiando de que Dios iba a tomar venganza por su pueblo. Porque el justo no toma venganza. Quien lo hace es Dios. Y por lo tanto, piense por ejemplo en su matrimonio. ¿Qué debe de hacer el justo, el creyente, cuando los fundamentos del matrimonio fueron rotos completamente? Tomar venganza, matar a la persona, al cónyuge, asesinarlo, vengarse, burlarse, divorciarse, separarse de él. Refugiarse en Dios y confiar en Él, de que Él va a hacer justicia contra el cónyuge. Ahora, por favor, escuche. Cuando hablamos de justicia, yo no sé por qué, pero el cristiano siempre piensa en muerte. Es decir, no siempre, pero muchas veces. Cuando usted espera que Dios haga justicia en contra de sus enemigos, no es que Dios los vaya a matar. Muchas veces la justicia de Dios es que Dios los va a convertir a ellos. Los va a perdonar, los va a salvar de sus pecados. ¿No debe entender? Otras veces es quitarlos, que es el sentido de este salmo. Quitarlos del gobierno, quitarlos de la posición. Y otro es llevárselos, obviamente. Pero, una vez más, ¿por qué entonces confiar en el Señor? Bueno, porque Él reina y porque Él reinando, Él aborrece al que ama la violencia. Y porque Él aborrece al que ama la violencia, Él va a hacer llover calamidades sobre los corruptos y los anárquicos de una nación. Los que abusan del pueblo de Dios. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo es Dios en este salmo? ¿Cuál es el resultado y cuál es el mensaje del salmista en este salmo? Versículo 7, y así concluye el Salmo 11, en el versículo 7 diciendo: Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. La conclusión y la convicción de David era esta: Dios es justo. Él ama la justicia y por eso yo me voy a refugiar en Él. Es que ante la pregunta, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Bueno, lo que puede hacer y lo que debe de hacer es refugiarse en el Señor, confiar en Él, porque Él es justo. Él ama la justicia. Por lo tanto, yo voy a esperar en Él, que Él me haga justicia a mí. Y yo voy a esperar. Yo voy a esperar que Él haga justicia en mi matrimonio.
decir que Dios nos perdone, nos ayude y levante el matrimonio una vez más. Yo voy a confiar de que Él va a hacer justicia en mi trabajo. Yo voy a confiar de que Él va a hacer justicia en mi familia. Yo voy a confiar que Él va a hacer justicia en la empresa. Yo voy a confiar que Dios va a hacer justicia en esta nación que tanto lo necesita. Yo voy a confiar en el Señor. Ahora, y al final entonces, ¿en qué confiará? En que Él ama la justicia tanto que, ¿cómo termina diciendo el Salmo? ¿Y los rectos qué? Y aquí queda establecida la contrariedad, ¿no? Es decir, si los impíos, sobre ellos va a hacer llover calamidades, sobre los justos, ¿qué Dios va a hacer? Sobre los rectos, va a hacer que ¿qué? Que ellos ¿qué? Contemplen su rostro. Y aquí importante la palabra rostro, porque la palabra rostro es un hebraísmo muy importante en el Antiguo Testamento que habla del favor de Dios. Por eso es que la oración sacerdotal dice, y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué es eso? Su favor sobre ti, que Él te sea favorable. Y es lo que está diciendo el salmista, que Dios es tan justo que Él va a vengarse de los que hacen sufrir a sus hijos, pero a la vez a sus hijos Él se va a mostrar ¿qué? Favorable hacia ellos. Y esa es la justicia en la cual nosotros descansamos, de que nosotros no tomamos venganza por nuestras manos, sino que el que toma venganza por nosotros es nuestro Dios y Redentor, y su nombre es Jesucristo. Y es que en este salmo nosotros vemos a Cristo muy fuertemente, porque Jesús se ve de dos maneras acá. En primer lugar, nosotros vemos que mucho más que David, si usted se da cuenta, aquí Jesús es el siervo sufriente. Porque cuando Él sufría, y mientras Él sufría, y mientras a Él le tocó en el momento entregar su vida en la cruz de Calvario, Él no huyó, sino que Él gustosamente entregó su vida por voluntad de su Padre. La Biblia dice, Jesús dijo, nadie me está quitando a mí la vida. Yo mismo, por mí mismo estoy ¿qué? Entregándola, porque ha sido la voluntad de mi Padre. En el Salmo, el siervo sufriente, el siervo que no huye cual ave, sino que se queda firme ante el ataque de los demás, ante el ataque del gobernante, es Jesucristo. Él soportó el escarnio. A Él le fue escupido en su cara. Le fue puesta una corona de espinas. Y sin embargo, Él mismo dijo, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y Él entrega su vida tanto que incluso habiendo pasado por todo esto, al final, en esa confianza plena en su Padre, Él entregando su espíritu en las manos de su Padre, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, Él expiró en confianza que también su Padre lo iba a resucitar. Hermanos, esto que vemos en el Salmo es bien similar a lo que en Jesús, es bien similar al hijo de Abraham, a Isaac, que confió tanto en su padre que se iba a dejar ¿qué? Matar por su propio padre. ¿Se acuerdan ustedes? Isaac, que era el de la ofrenda, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Y él lo puso sobre el altar, ya estaba amarrado el hijo. Pues el hijo, no lo dice el texto, pero se entiende que si el hijo ya estaba amarrado es porque el hijo aceptó. Vemos ahí un señalamiento directo a Jesucristo, que Jesucristo enmudeciendo dice, fue a la muerte de cruz, por obediencia al Padre. Su obediencia lo llevó a una muerte de cruz. Él es el siervo sufriente en el Salmo, pero también a la vez, Él no solamente es el siervo sufriente en el Salmo 11, sino que a la vez Él es aquel Dios Señor que gobierna, en el cual nosotros los redimidos nos mantenemos firmes en Él, confiamos en Él y estamos nosotros unidos en Él, refugiados en Él. Es decir, aquel Dios Salvador que protege a su pueblo y que va a tomar venganza de sus escogidos en contra de los corruptos en el Salmo 11, es Jesucristo también para nosotros hoy. Porque resulta que el mismo que te salvó, el mismo te va a preservar, así lo enseña la Escritura. Amén, hermanos. Entonces, la idea central de este salmo es que, si se da cuenta, es un salmo de confianza en Dios, en donde la idea central es que cuando un justo sufre a causa de la corrupción y de la anarquía de sus gobernantes, en lugar de tomar venganza, se refugia en su Redentor,
porque confía que su Redentor, Jesucristo, actuará con justicia en contra de ellos, pero a favor de nosotros. Y en eso descansa nuestra esperanza en Dios. No lo que nuestras fuerzas puedan lograr contra la corrupción, es lo que Dios ya decidió hacer en contra de la corrupción de nuestra nación, que un día nuestros ojos lo verán. Amén. Por lo tanto, hay implicaciones importantes de ese salmo para nosotros los cristianos hoy. Si hemos entendido la idea central del salmo, el mensaje de Dios en este salmo, entonces, número 1, por favor, ore, ruega a Dios que Él le haga justicia en contra de sus enemigos. Aprenda a orar a Dios. No le tenga miedo a Dios. Si usted tiene enemigos reales, dígale a Dios: Señor, hazme justicia en contra de ellos. Pero dígaselo en oración. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de la viuda y del juez injusto? Cuando la viuda iba a pedirle justicia al juez injusto, dice la parábola, Jesús cuenta que el juez injusto llega a decir: para que esta señora no me venga y me cachetee, ¿verdad? Mejor le voy a hacer justicia. Cuando él termina la parábola, voy a leerle lo que dijo Jesús. En Lucas 18, 7 al 8, Jesús dijo: Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Y no hará Dios justicia a quiénes, hermanos? ¿Y quiénes aquí son escogidos de Dios? Que saben que son escogidos ya de Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Pero a quiénes? ¿A qué tipo de escogidos? ¿A quiénes? A los que claman, ¿cuántas veces? Y viene la promesa: ¿se tardará mucho en responderles? ¿Qué dice? Os digo que pronto. Aprenda a orar, hermano. ¿Sabe cuál fue la petición de la viuda? En el versículo 3 dice: y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. En griego, ¿sabe cómo se lee esto? Hazme justicia en contra de mis enemigos. Es cierto, hermano, bendiga a sus autoridades. Ore por ellos y bendígalos. O sea, pídele a Dios que los bendiga. No, usted no bendice porque usted no es Dios. O sea, nosotros no bendicimos porque no somos dioses. Pídele a Dios que Dios les bendiga a ellos. Amén. Pero también pídele a Dios que los saque. Sí. Pídele a Dios. Si ellos se han vuelto un enemigo del pueblo, si ellos ya no trabajan para el pueblo, sino que trabajan para un partido político, para los bolsillos de pocos, entonces dígale: Señor, hazme justicia en contra de estos que se han vuelto enemigos del pueblo. Haz justicia en contra de ellos. ¿Me doy a entender, mi familia? Usted no toma la venganza. ¿Quién la va a tomar? Dios. Ahora, ojo. Pedirle justicia a Dios en contra de enemigos no es pedirle que Dios los mate. No sé por qué ese pensamiento pasa por muchos creyentes. Pedirle a Dios que haga justicia en contra de ellos muchas veces es que Dios los convierta a ellos. Así que dejémosle a Dios su justicia, cómo Él la va a obrar. Amén. Lo que sí tenemos que pedirle es que Él haga justicia. Número 2, no huya, hermano. No huya. No huya a menos de que Dios se lo indique. Huir se vuelve pecado cuando usted huye por miedo, mas no por fe. Hay veces que Dios le va a decir: vete ya, y usted no está pecando. Pero cuando usted huye cual ave despavorida por miedo, usted está pecando. El caso de Jesús. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos, capítulo 10, versículo 16 de Mateo dice: Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El mismo Jesús los envió. Y Jesús nos dijo: huyan cual ave despavorida cada uno a su monte. No, mirad que yo los envío como ovejas. Y vea la figura, ¿como qué? Como ovejas sin defensa, ¿frente a qué? ¿Cuántos de ustedes han visto reportajes de lobos en la televisión? ¿Cómo actúan los lobos? Da miedo, hermano. ¿Sí o no? No, es feroz. Es impresionante cómo ellos atacan en manadas. Yo una vez vi un reportaje y yo le dije a mi esposa: wow, yo no sabía ni por cerca sabía que eran tan altos. O sea, es espeluznante ver una jauría de lobos. Y Dios dice:
yo soy el que los he enviado como ovejitas en medio de lobos. Así que no huyan, mejor compórtense como. ¿Qué dice? Sed astutos como las serpientes. ¿Y qué? Inocentes como las palabras. En otras palabras, confíen en el Señor. Confía y refúgiate en Dios tu Redentor. Por eso es que más adelante Él dice, en este mismo capítulo 10 y en el mismo contexto, no tengan miedo de los hombres, de aquellos que matan el cuerpo. Mejor teman de aquel que puede enviar tu alma, ya sea al cielo o al infierno. Hablando de Dios, mejor teme a Dios que a los hombres. Así que, ¿qué hacer en tiempos de corrupción? En tiempos de enriquecimiento ilícito, político, en tiempos de abuso de poder y de anarquía. Confía en el Señor, que pronto tú verás su rostro en gloria. Confía en el Señor, que Él pronto va a obrar a favor de su pueblo. Si los fundamentos, otra aplicación importante, si los fundamentos del matrimonio están siendo destruidos, y voy a ponerlo de manera personal, si los fundamentos de tu matrimonio están siendo destruidos o han sido ya destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Practica tú la justicia. No tomes venganza de tu cónyuge, no te separes ni te divorcies. Tú actúa con justicia. Mejor ve, ora a Dios y pregúntale a Dios qué hacer, más que seguir los sentimientos y tu propio corazón, el cual es más engañoso que todas las cosas. Porque tu corazón en sufrimiento te va a decir: huye, divórciate, véngate, échalo de la casa, échala de la casa, separémonos. En lugar de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, mejor refúgiate en Él, pregúntale a Él, que Él te va a dar dirección a ti. ¿Se acuerdan ustedes Isaías? En el capítulo 6 de Isaías dice que cuando el rey este malvado murió, Isaías, ¿sabe lo que hizo? Dice la Escritura, él fue a buscar al Señor. Y fue ahí cuando Dios le dio el llamamiento a Isaías como profeta, le pone el carbón encendido tocándole los labios y le envía a la misma nación al cual el rey murió, para que él vaya y profetice a esa nación. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Porque Isaías puede haber dicho: vamos a celebrar que este malvado murió. No, él fue a buscar a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en esta nación? Mira lo que me está pasando. Y Dios le da dirección. Y la dirección fue el Evangelio. Hermano, tu matrimonio, los fundamentos de tu matrimonio han sido ya destruidos. ¿Qué puede hacer el justo? El justo, 1, debe de practicar justicia en su matrimonio. 2, el justo debe de orar a Dios y refugiarse en Él. El justo debe de hacer lo que Dios le diga, no lo que su corazón sufriente le diga. Si tú te separas y si tú te divorcias por venganza, por dolor, para proteger supuestamente tu corazón de más heridas, ¿qué diferencia hay entre ti tomando esa decisión y aquel que te está agrediendo? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ambos lo están haciendo para herir al otro. Al final de cuentas, tú te estás volviendo igual que tu agresor. Confía en el Señor, que pronto verás su rostro en justicia. Si los fundamentos de justicia laboral han sido destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Confía en el Señor, de que Dios va a hacer justicia un día a favor tuyo en contra de ellos. Confía en el Señor. Refúgiate en Él. No tomes venganza. Déjale la venganza al Señor. Porque Él sí está examinando todos los días a los seres humanos. ¿Quién es violento? ¿Quién no es violento? ¿Quién actúa con justicia? ¿Y quién actúa con injusticia? Dios está observando para pagar a cada uno conforme a sus obras. Así que si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? No toma venganza. Refúgiese en Jesús su Salvador. Confíe en la justicia de Dios, porque Él ya está gobernando con justicia. Ciertamente Jesucristo aborrece al que practica la justicia en contra de sus redimidos, por lo que siempre Jesucristo hará resplandecer su rostro sobre todos sus hermanos, sobre todos sus redimidos. Confíe en el Señor, hermano, porque ciertamente Jesús va a obrar. Muy pronto Jesús va a obrar a favor de su pueblo. Amén. Vamos a orar.